Diciembre de 1998. En Venezuela, Hugo Chávez cambia su uniforme de joven oficial golpista por el de político antisistema. Candidato presidencial de izquierda, Chávez rápidamente goza de una inmensa popularidad. Bueno, nuestra popularidad, que crece cada día más, se debe a que nosotros andamos en la misma frecuencia, en el mismo pulso del alma nacional. Nosotros representamos la esperanza del pueblo. Es ahí la explicación de nuestra popularidad. De las maneras más inverosímiles, todo el mundo quería ver a Chávez. Yo tengo miles de escenas y recuerdos de la gente enloquecida de fervor. Era una relación muy espiritual, relación mística, casi religiosa. Yo nunca lo he visto en mi vida, ni cuando he visto al Papa. Tras una intensa campaña, Chávez gana con el 56% de los votos. Su victoria resuena en toda Latinoamérica como la de Salvador Allende en 1970. Al asumir su cargo, que en Venezuela, como en otros países, se hace jurando sobre la Constitución, lo hizo declarando que la Constitución estaba podrida. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Hugo Chávez ratifica una nueva constitución que fortalece los poderes del Ejecutivo. Y en el otoño de 2001 promulga una serie de leyes destinadas a transformar el país. Esas leyes significaban romper con lo que venía sucediendo. La ley contra el latifundio, la ley financiera, la ley orgánica de hidrocarburos. Esa fue la gota que rebasó el vaso de las antiguas élites económicas que nunca aceptaron a Chávez. Estábamos viendo que nuestro sistema de vida, nuestro sistema de gobierno, todo lo que había costado la fundación de la mayor y mejor democracia de América Latina estaba en peligro. Yo empiezo a hablar con varios amigos míos dentro y fuera del ejército acerca de esa situación y ya nosotros nos ponemos en una situación de que, wow, este no va a esperar, este va a hacer lo que sea para tratar de darle el vuelco al país y acabar con la democracia y entrar en un régimen comunista de izquierda. El presidente Bush me nombró subsecretario de Estado. Y sí, Chávez era uno de nuestros muchos problemas. Sé que Washington estaba en autos de que estaba pasando en Venezuela. Había gente que estaba precisamente tratando de mandar el mensaje, señores, estamos frente a una situación muy grave y esto hay que abortarlo antes de que coja más cuerpo. La delegación de empresarios venezolanos visitó Washington en 2001, encabezada por Pedro Carmona. Participé en una reunión con ellos, con el entonces subsecretario Otto Reich, en la que expresaron sus preocupaciones. Chávez es un dictador, es comunista, es antinorteamericano. Los estadounidenses deben deshacerse de él. Eso era lo que nos dijeron. Querían que Estados Unidos interviniera. En Latinoamérica todos se quejan públicamente de la interferencia estadounidense. En privado nos imploran que intervengamos. Queríamos que supieran que comprendíamos sus preocupaciones
y que a Estados Unidos le convenía que la economía y el espacio político venezolanos se mantuvieran accesibles. Pero no queríamos interferir en la política interna de Venezuela. La derecha, los partidos de la derecha, sus líderes tradicionales, sus instituciones empresariales, sus grandes medios de comunicación, comienzan a articular una campaña con el objetivo de hacer ingobernable el país. Estoy cansado de que este hombre esté al lado de los terroristas y que nos esté apabullando y dándole el abrazo a Fidel Castro. No queremos comunismo en nuestro país, queremos libertad, queremos democracia. ¡Abajo, Chávez! No éramos los únicos. Había mucha gente que estaba, como se dice en el argot político, conspirando. No creo que aquí las condiciones permitan que se pudiera repetir el caso de Chile y Allende. El conflicto entre Chávez y su oposición se cristalizará en torno a la materia prima que constituye la principal fuente de riqueza de Venezuela. Hay que entender algo. En Venezuela, la política, la economía, la historia de los últimos 100 años ha estado determinada por el petróleo. La empresa petrolera venezolana, PDVSA, era una empresa que, aunque era el Estado venezolano, no le rendía cuentas a nadie. Estos señores que manejaban el recurso que era de todos los venezolanos, bueno, actuaban como un gerente de la ExxonMobil o de la Shell. Y entonces ellos cada vez buscaban separarse más del Estado. Chávez se dio cuenta de que no podía permitir que PDVSA se convirtiera en un Estado dentro del Estado. Así que atacó a los líderes de la compañía. Anuncio la despido de las siguientes personas. Muchas gracias por su servicio. Señor Juan Fernández está despedido de Petróleos de Venezuela. Eddie Ramírez, director gerente hasta el día de hoy de Palmavén, para afuera. Se convirtieron en saboteadores de una empresa que es de todos los venezolanos. Después de la destitución de los directores de PDVSA, planeamos una gran movilización a nivel de la ciudad de Caracas y todos sus alrededores a pedir la renuncia del presidente porque estaba llevando al país al despeñadero. Chávez se fue al pueblo a movilizarlo porque sabía lo que estaba sucediendo. Y la gente respondió. Y la gente que apoyaba al presidente Chávez se congregó en torno a Miraflores a defender a Miraflores. Llegó la marcha de la oposición y choca con la gente que está y comienza en esa situación de caos. Dos fuentes de disparo. Murieron más de 10 personas, 17 personas más o menos. Herida de un tiro en la cabeza. Las muertes se mostraron en televisión. Se vieron los cadáveres, personas con un disparo en la frente. Y esa fue la excusa que utilizaron los militares involucrados en el golpe para pronunciarse en contra de Chávez. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. Esto no es un golpe de Estado, no es una insubordinación, es una imposición de solidaridad con todo el pueblo venezolano. Políticamente
que quede en evidencia que esto fue un golpe de Estado. No es que él renunció, pero el presidente no renunció. No renunció y entonces va preso porque es un golpe de Estado. Entonces, ¿qué? Que lo sepa el mundo. Que lo sepa el mundo. Presidente, volveremos, no moda. Esta vaina no es la final, que no nos hemos ido. Así es, carajo. ¿Me alegré? Sí. No voy a mentir. Chávez se había convertido en un dictador. Estaba destruyendo la economía de Venezuela y la industria petrolera. El presidente estaba secuestrado, no se sabía dónde estaba. Y se juramenta el presidente jefe de Cámara, seguramente como presidente, Carmona. Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos. Cuando llegó el momento en que había que salir y que había que leer el decreto donde se instalaba el gobierno de transición, nadie quiso leer el decreto. Cuando yo vi de que nadie tenía las agallas, por decirlo de la mejor manera, de leer el decreto, yo agarré y básicamente le quité el decreto al que lo tenía en la mano. Le dije, dame que yo lo leo. Y me fui y lo leí. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Se destituyen de sus cargos ilegítimamente ocupados al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Esa es una imagen terrible, porque bueno, eran todos los representantes de la burguesía venezolana. Derogan la Constitución, derogan la Asamblea Nacional, derogan las leyes, todo lo derogan y se escuchaba la algarabía de todo el empresariado que aplaudía. Así como al fiscal general de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo. ¡Lo tiene secuestrado! ¡No ha renunciado! ¡Lo tiene secuestrado! Lo que fue definitivo es que el pueblo pobre se lanzó a la calle y la gente exigía que Chávez volviera o iba a haber una gran confrontación. En el Palacio Miraflores hay un cuerpo que se llama Casa Militar, que es el cuerpo que protege al presidente. Todos esos soldados, como todo el pueblo pobre, quería que Chávez volviera. Por eso es que en algún momento los oficiales chavistas hacen la operación de retoma del Palacio Miraflores. Las fuerzas internas de Chávez habían tomado el palacio ya desde adentro y nos pusieron presos, pues nos dejaron detenidos pues a todos. ¿sí? Pero realmente el objetivo de ellos era yo, porque yo era la imagen. Básicamente el haber leído ese decreto me puso a mí como la imagen de todo el movimiento. Pues. La gente le daba la cerca. Queremos ver a Chávez, queremos ver a Chávez, queremos ver a Chávez. Y de repente se escucha en el cielo un helicóptero. De repente aparece en escena el presidente Chávez bajando por una escalerilla. Bueno, Caracas explotó de júbilo y esa gente, toda esa cantidad de gente que estaba colmando
esta persona que ve usted aquí, Daniel Romero, se alzó el 11 de abril del 2002. Y hoy sigue alzado. Sigo alzado. Nosotros nunca quisimos tomar acciones violentas. Lamentablemente creo que eso fue parte de lo que faltó. Porque aunque a nadie le gusta reconocerlo, todas las acciones en la historia de la humanidad que han tenido éxito, para bien o para mal, llevan un ingrediente de violencia en el medio. Cuando vimos a Chávez de regreso en el Palacio Presidencial, supimos que eso le traería problemas a Estados Unidos. Miembros de su gobierno y luego el propio Chávez acusaron a Estados Unidos de fomentar un golpe de Estado para derrocarlo. Eres un burro, Mr. Danger. Eres un burro, Mr. Danger. Me refiero, ustedes saben, para decirlo con todas sus letras, a Mr. George W. Bush. You are a donkey, Mr. Bush. De vuelta en el poder, estaba decidido a romper la estrecha relación entre las Fuerzas Armadas estadounidenses y las venezolanas. Pero también a poner fin a todas las actividades que habían permitido a Estados Unidos interferir durante años en la sociedad y la política venezolanas. Si algún día se te va a ocurrir la locura de invadir Venezuela, te espero en esta sabana, Mr. Danger. Come on here, Mr. Danger. Come on here. Con su regreso al poder y su férrea oposición al poder estadounidense, Hugo Chávez se convirtió en un icono en toda Latinoamérica. Durante la década del 2000, tras Chávez, triunfan varios líderes de la izquierda latinoamericana. Ricardo Lagos fue elegido en Chile. Lula en Brasil. Néstor Kirchner en Argentina. Evo Morales en Bolivia. En Nicaragua, el sandinista Daniel Ortega regresa al poder a finales de 2006 tras unas controvertidas elecciones. Yo nunca he creído que Daniel Ortega ganó las elecciones. Daniel Ortega nunca ha ganado una elección desde 1990 a la fecha. No es Chávez. Siempre hubo un fraude, siempre hubo una manipulación institucional. Entonces sí sabíamos lo que venía para adelante. Mientras la ola rosa recorre gran parte de Latinoamérica, en Colombia, un representante de la ultraderecha, Álvaro Uribe, lleva en el poder desde 2002. Prudencia, muchachos. Prudencia. Aliado de Estados Unidos, el país intenta salir de una crisis violenta que amenaza con su colapso. 10 años atrás, Colombia creía haber logrado una victoria contra el narcotráfico al eliminar a Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín. Se suponía que con la muerte de Pablo Escobar, el mundo del narcotráfico iba a sufrir un duro revés, pero desafortunadamente no es así. El narcotráfico siguió funcionando. Aparecieron otros carteles, aparecieron otras organizaciones. Los movimientos subversivos de la época se percataron de un momento a otro de la calidad del negocio y de las grandes ganancias. ¡Cumpliremos por la paz! ¡A luchar y a vencer! Nosotros aspiramos es a la participación
en igualdad de condiciones, en el disfrute, en el goce de las riquezas, de los bienes, de las cosas buenas que tiene este país. El grupo guerrillero marxista-leninista de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, lleva varias décadas operando en las montañas colombianas. Durante la década de 1990, las FARC eligen una nueva forma de financiar su lucha armada. Fue en esa época cuando las FARC comenzaron a involucrarse en el negocio del narcotráfico. Pero no como narcotraficantes, sino cobrando impuestos a los narcotraficantes que cultivaban la hoja de coca. Las montañas y llanuras de Colombia les permitieron amasar una enorme fortuna. Los narcotraficantes empezaron a buscar y a organizar compañías y personal armado para poder enfrentar a la guerrilla que quería hacerse al negocio del narcotráfico. Ahí empezó una guerra muy dura entre guerrilla y los narcotraficantes. Y entramos en una posición bien difícil. En el año 2000, la violencia en el país había alcanzado unas proporciones increíbles. La guerrilla de las FARC se había vuelto enormemente poderosa, controlaba vastas zonas rurales y en ciertas partes del país superaba al ejército colombiano. Existía una gran preocupación por la estabilidad del Estado colombiano. Colombia estaba a punto de derrumbarse. En Washington, la pregunta era quién recogería los pedazos. ¿Los paramilitares? ¿Los narcotraficantes? ¿Las guerrillas marxistas? ¿Los militares? Alguien iba a tomar el control, pero al margen de eso, iba a caer. La amenaza que Colombia ha tenido del terrorismo financiado por la droga es una amenaza que puede afectar a todo el vecindario y que puede afectar a todo el continente. Lo he entendido todo. Vamos a comer. Muchas gracias. Bien hecho. Gracias. ¿Qué hay para comer? Carne. Carne, wow. El gobierno colombiano se dio cuenta de que las FARC debían ser derrotadas militarmente. Antes de negociar, debían sufrir un proceso de desgaste. Y fue entonces cuando intervino Estados Unidos. El Plan Colombia fue una iniciativa que proporcionó ayuda militar a Colombia, sobre todo para combatir a las FARC, ya que no podían permitir que se convirtiera en un Estado fallido o un narcoestado. Colombia se convirtió en un importante receptor de la ayuda exterior estadounidense. Creo que fue el tercer beneficiario después de Israel y Egipto. El Plan Colombia incluyó el suministro de armas y también el entrenamiento de unidades tácticas, el entrenamiento en la selva y el entrenamiento con armas. Al mismo tiempo, el ejército colombiano creó un sistema para aumentar sus ingresos, ofreciendo recompensas a los soldados que asesinaran guerrilleros. Durante varios años, miles de civiles inocentes fueron asesinados por soldados y oficiales colombianos, quienes los presentaban como guerrilleros para cobrar esas recompensas. Durante mucho tiempo he creído que esta guerra sucia, sin escrúpulos, era conocida por los sucesivos gobiernos estadounidenses, pero hicieron la vista gorda porque la violencia implementada por Uribe era efectiva. Reconozco que hubo muchísimas violaciones
de los derechos humanos. Y reconozco que el Plan Colombia trajo la paz. Las FARC se desmovilizaron y dejaron de existir. Pero también me pregunto si el plan tuvo algún efecto sobre el narcotráfico. Cualquiera que analice el problema con honestidad dirá que no. Surgió el fenómeno del golpeatopos. Ese fenómeno consiste en que cuando eliminas algo en un lugar, aparece en otro. Los mexicanos se dieron cuenta de que Pablo Escobar pasaba la mayor parte de sus alijos de cocaína por el Caribe, y los estadounidenses consiguieron bloquear esa ruta. Pero si la droga pasaba por México, había una frontera terrestre de 3.200 kilómetros por la que podían introducirla en Estados Unidos. Y ahí se produce el auge de los cárteles mexicanos. La cocaína es un producto que se revaloriza con cada kilómetro que recorre en su viaje hacia el norte, hasta su mercado final en Estados Unidos. Durante la década del 2000, los mexicanos traficaban con droga a través de Venezuela. Así, la Venezuela de Hugo Chávez se convirtió en un factor clave en el tráfico de la cocaína a gran escala. Miles de aviones despegaban de Venezuela con destino a Honduras. Allí los mexicanos recogían la droga y la transportaban a México. Es una cuestión de geografía. Honduras es una excelente plataforma de lanzamiento para el flujo de cocaína de los países del sur al norte. Sus débiles fuerzas policiales y la laxitud de sus instituciones facilitaban la infiltración en el país. La economía, la política y el sistema de seguridad de Honduras estaban corrompidos por el crimen organizado. Muchos políticos eran sobornados. La oferta clásica era plomo o plata. Es decir, o aceptas dinero o te eliminamos. Lo importante era que las instituciones no fueran un problema para los narcotraficantes. El otro factor que creó un grave problema en Honduras fue la decisión de Estados Unidos de deportar a pandilleros a esa parte del continente. No se dieron cuenta de que esos países carecían de la infraestructura judicial para afrontar ese problema. Estos criminales comenzaron a cometer asesinatos y extorsiones, hasta el punto de obligar a cientos de miles de hondureños y salvadoreños a huir a Estados Unidos. Hace 13 días yo salí de mi casa porque tengo un hijo de 16 años y me lo querían meter a una mara y me amenazaron que si no se metía lo iban a matar a él o a mí. No estábamos preparados para semejante éxodo desde Centroamérica, sobre todo desde Honduras y Guatemala. Eran muchísimos desplazados. Hubo un aumento repentino en la primavera de 2013 y las cifras siguieron aumentando durante el verano. Se convirtió en un problema grave. Era muy evidente que el tema de la migración iba a ser explotado con fines políticos. Traen drogas, traen delincuencia, son violadores. Algunos, supongo, son buenas personas. No sabemos qué está pasando. Y esto tiene que parar. Y rápido. Mientras Trump agita la amenaza de la migración, otra gran potencia hace avanzar sigilosamente sus peones por la región, en el país donde menos lo esperan los estadounidenses.
Panamá siempre había sido el mejor aliado de Estados Unidos en la región. Cuando asumí el cargo de embajador en 2016, el canal había dejado de ser un problema. Panamá dedicó muchos años a ampliar el canal y a duplicar su capacidad de tránsito. Cuando se inauguró el nuevo canal en 2016, el primer barco que pasó por él fue un enorme portacontenedores chino. Para muchos, esto simbolizó el auge de China en Latinoamérica y la constatación de que le pisaba los talones a Estados Unidos en todas partes y en todos los ámbitos. En ese momento, la República de Panamá no tenía relaciones diplomáticas con la República Popular China. Era una tarea pendiente para Panamá. Recordemos que para establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China había que terminar relaciones con Taiwán. Desde la década de 1970, China se ha negado a invertir en los países que reconocen la soberanía de Taiwán. En 2016, Taiwán solo contaba con 22 aliados internacionales y la mitad estaban en América Latina y el Caribe. Perderlos sería peligroso para el principal defensor de Taiwán, Estados Unidos. Lo que le preocupaba a Estados Unidos es que esto podría precipitar una guerra entre Estados Unidos y China, porque si nadie apoya ni reconoce a Taiwán, los chinos pensarán que pueden invadir Taiwán sin costo alguno para ellos, pero Estados Unidos responderá. Durante sus primeros 6 meses de mandato, el presidente Trump se había mostrado muy hostil hacia China. Delaware perdió 1/3 de sus empleos en el sector manufacturero desde que China se unió a la Organización Mundial del Comercio en 2001. China debe respetarnos. No nos respetan. ¿Cree que somos imbéciles? Le pregunté al presidente Varela si Panamá estaba considerando normalizar las relaciones con Pekín y dejar de lado a Taiwán. Me respondió: John, sabes que deberíamos tener relaciones con China, pero aún no hemos llegado a ese punto. Te mantendremos informado. Pongo como contexto que hubo gobiernos antes del nuestro que intentaron establecer relaciones diplomáticas con China. Y ese esfuerzo se cayó. Pienso, y es la información que tengo, que se cayó por presiones externas. Razón por la cual decidimos que manejaríamos con suma confidencialidad las conversaciones. Tras varios meses de negociaciones secretas, los panameños y los chinos deciden formalizar su acercamiento el 13 de junio de 2017. Esa tarde, alrededor de las 4 de la tarde, el embajador Philly llama al presidente Varela. Y el presidente Varela toma el teléfono y le dijo: no puedo hablar contigo en este momento, estoy grabando un mensaje. Y John Philly le dice: con relación a China. Y el presidente le contesta: correcto. Yo le dije: ¿qué? Y él dijo: sí, lo hablaremos más tarde. Desde el Palacio de las Garzas, el excelentísimo señor presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, se dirige a la nación. Me dirijo a la nación el día de hoy para anunciarles que hemos tomado la decisión de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular de China. La vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saimalo Alvarado, se encuentra en Beijing para finalizar las negociaciones. Mis palabras fueron: ¿qué coño está haciendo, señor presidente? Literalmente, eso fue lo que le dije. Comprendo que ese fue un trago amargo para el embajador Philly, no haber podido notificar a su gobierno con más tiempo. Y fue así porque así decidimos que fuera. Dije: mire, no puedo decirle cuál será la reacción en Washington. El presidente Trump seguramente se enfadará mucho. 2 semanas después, el presidente Varela llega a la Casa Blanca en una visita largamente planeada.
No entendía el porqué de esa visita, después de que Panamá nos hubiera tratado así. El canal de Panamá va bastante bien. Hicimos un buen trabajo construyéndolo, ¿verdad? Sí, hace 100 Todo va años. bien en Panamá. Nuestra relación es muy sólida. Estamos desarrollando nuevos proyectos y así se hace más fuerte. Si hubiera habido otro presidente que no fuera Trump, habría habido una reacción muy fuerte. La falta de reacción en Estados Unidos fue una señal implícita, como si dijera, sí, adelante, no nos importa. La República Dominicana, El Salvador, Honduras y Nicaragua pronto siguen su ejemplo. La influencia de China ahora se extiende por todo el continente. Pero no todo el mundo acoge con agrado este cambio. Es el caso del nuevo hombre fuerte que surge en Brasil en 2018. Hablemos de China y Brasil. ¿Cuál es el problema? El problema es que China no compra en Brasil, está comprando Brasil. Jair Bolsonaro, un excongresista desconocido para la ciudadanía, da la sorpresa al ganar las elecciones presidenciales con más del 55% de los votos. ¿Cómo llegó a la presidencia? Es un misterio. Siempre decía tonterías en la Cámara de los Diputados, no tenía ningún prestigio. Quédate ahí, María do Rosario, quédate ahí. Hace unos días me llamaste violador y te dije que no te merecías que te violara. Quédate ahí y escucha. Incluso estoy a favor en el caso Chico López de recurrir a la percha, a la tortura. Funciona. Yo estoy a favor de la tortura y se sabe. Vamos a fusilar a los izquierdistas del estado de Acre. Un gobierno cobarde, comunista, inmoral y ladrón. Un día pregunté a los asesores parlamentarios, ¿no van a intervenir? Me dijeron, no, nadie se lo toma en serio. La leyenda de Bolsonaro. Llegó en el momento justo. El país había atravesado una crisis tras otra. El expresidente Lula, procesado por corrupción, estaba en prisión. Los escándalos afectaban tanto a la derecha como a la izquierda. Los brasileños ya no confiaban en su sistema político ni en los partidos tradicionales. Pensaban que todos eran corruptos. Llegó con un mensaje muy simple. Iba a limpiar las instituciones. Como Trump. De hecho, le decían el Trump del trópico. Y una vez en el cargo, hizo causa común con Trump. Está haciendo un trabajo fantástico, un excelente trabajo. Brasil lo adora y Estados Unidos también. Buen trabajo. Muchas gracias. Pero en 2020, el COVID lo cambia todo. Si se contagian con el virus, no tienen por qué preocuparse. No sentirán nada. Como mucho, solo será una gripe leve o un ligero resfriado. Su inacción convierte a Brasil en uno de los países más afectados del mundo, con 700.000 muertos. La popularidad de Bolsonaro estaba en caída libre cuando en marzo de 2021 sus posibilidades de reelección sufren otro revés. Buenas noches. Buenas noches. El Tribunal Supremo absuelve a Lula en el caso de la operación autolavado. El expresidente recupera sus derechos políticos y puede optar a la presidencia.
Para Bolsonaro, el regreso de Lula fue un duro golpe. Lula es una figura política increíble, con un carisma inmenso. Puede que sea pequeño, pero tiene una personalidad muy fuerte. Es el político más popular del país porque siente empatía por los pobres. Y en Brasil hay muchos pobres. Estoy muy tranquilo y quiero luchar por este país. Ya hemos demostrado que es posible gobernar para los más pobres. Es una cuestión de honor devolver al país su antigua gloria. Cuando Lula fue rehabilitado políticamente, las encuestas lo colocaron en la primera posición. Teníamos la impresión de que tenía ganadas las elecciones, que Lula obtendría el 60% de los votos. Y Bolsonaro, quién sabe. No podemos permitir que quienes liberaron a este hombre y lo rehabilitaron sean quienes cuenten los votos. Vemos observadores electorales en todo el mundo, y también estarán en Brasil. ¿Para observar qué? ¿Qué tendrán que observar aquí? Brasil cuenta con un sistema de votación electrónica que ha funcionado muy bien durante años y permite obtener resultados casi inmediatamente. El sistema era fiable. Eso es lo que le preocupaba al presidente Bolsonaro y a su equipo. Intentaban dar a entender que esas máquinas no eran fiables y que se debía volver a votar con papeletas. Y eso provocó alarma en Washington, porque era muy parecido a lo que había sucedido en Estados Unidos. Con solo girar un botón, con solo cambiar un chip, aunque se presione el botón de votar a Trump, los votos irán a Biden. ¿Qué clase de sistema es ese? Tenemos que volver al papel. En el verano de 2021, Bolsonaro propone una reforma constitucional que permitiría el regreso al voto en papel. Mientras los legisladores estudiaban su plan, él les envía una advertencia. Aquel desfile de tanques fue como cruzar el Rubicón. Cuando las tropas de César cruzaron el Rubicón y entraron en Roma, fue el fin de la República Romana, ya que el poder militar prevaleció sobre el poder civil. Por ese motivo estábamos decididos a derrotar esa enmienda constitucional. La reforma es rechazada por un estrecho margen. Bolsonaro decide entonces cambiar de táctica e involucrar a sus aliados internacionales, incluyendo al recién elegido gobierno de Biden. El punto de inflexión llegó en julio de 2022, cuando invitó al cuerpo diplomático estadounidense y pronunció un discurso denunciando las supuestas fallas del sistema electoral. Solo 2 países en el mundo usan este sistema electoral. Al invitar a Estados Unidos, nos involucró en el debate y nos obligó a adoptar una postura clara. De lo contrario, se habría considerado una aceptación tácita. No olvidemos que Estados Unidos fue acusado de fomentar el golpe de 1964, interferir en las conversaciones con los brasileños sobre su democracia. Marcó un verdadero cambio radical. Rompiendo con la tradición, la administración Biden envió a sus altos funcionarios, el director de la CIA, William Burns, el asesor diplomático del presidente, Jake Sullivan, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, a hablar en privado con los generales. Su mensaje fue: quédense en sus cuarteles, al margen de la política. Eso fue esencial porque sin el ejército no hay golpe de Estado.
El ejército brasileño tiene vínculos muy fuertes con Estados Unidos. Y el hecho de que se opusieran al golpe cambió la situación. No es posible que un pueblo tan generoso, tan cálido, un pueblo amante de la música, de la samba, un pueblo tan alegre, sufra tanto por un gobierno fascista. Yo estaba en el escenario en medio de una multitud, embriagado por la victoria. Pero los porcentajes estaban muy ajustados y había mucha tensión. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Veo el Brasil del mañana así. Lula no logrará gobernar. Orden y progreso en nuestra nación. Eso es lo que quiere el pueblo. Inmediatamente, los partidarios de Bolsonaro comenzaron a cuestionar los resultados con violencia y beligerancia. Bloquearon carreteras, acamparon frente a cuarteles militares y llamaron a los militares a tomar el poder. Eso siguió así hasta el 8 de enero. Estaba en la carretera con mi esposa cuando escuchamos que había disturbios. Vi en televisión lo que estaba sucediendo. Lo que me impactó fue la turba desatada. Estábamos presenciando un ataque violento contra instituciones importantes, como el Congreso, el Tribunal Supremo y la Presidencia. Me entristeció. Sabíamos que podía pasar, porque había pasado en Washington. El presidente Biden llamó al presidente Lula rápidamente. Sabía lo que estaría sintiendo, porque había vivido lo mismo el 6 de enero. Lula estaba en Sao Paulo ese día. Reaccionó con gran rapidez y convenció a miembros leales de la policía militar para que intervinieran y recuperaran el control de la multitud. Chicos, vamos despacio. La gente está enfadada y hay muchos manifestantes. Formemos un muro, ¡vamos! Fueron varias horas de tensión y hubo muchos destrozos, pero al anochecer todo había terminado. Esa misma noche, Lula organiza una demostración de unidad. Invita a figuras políticas de todos los partidos a marchar con él por la Plaza de los Tres Poderes, que conecta el Palacio Presidencial con el Tribunal Supremo. Fue un momento simbólico y poderoso. La democracia había sido atacada, pero había resistido. Puede que la extrema derecha populista haya sufrido un revés en Brasil, pero en todo el continente,
la democracia peligra. El Estado de Derecho está amenazado y los dictadores triunfan. En Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa reprimen violentamente toda forma de oposición. Cada vez se parecen más a la familia de dictadores que derrocaron hace 40 años. En algunas cosas, los Ortega han superado a los Somoza. Es decir, los Somoza nunca se atrevieron a apresar a todo el liderazgo de la oposición durante tanto tiempo. En junio de 2021, Dora María Tellez es arrestada, encarcelada y sometida a un brutal régimen de aislamiento durante más de 18 meses. Finalmente, en la madrugada nos sacaron. Entonces ahí nos hicieron firmar un papel que decía que voluntariamente salíamos del país hacia Estados Unidos. El exilio es como que te arrancan de raíz, pues. En Venezuela, la muerte de Hugo Chávez desata una inmensa conmoción popular. Su heredero, Nicolás Maduro, un autócrata implacable, hunde cada día más a su país en el abismo. El caos económico, la violación de la Constitución y la violación de los derechos humanos ha provocado que 7,7 millones de venezolanos dejen el país. Toda la generación que se crió con Chávez, que le dimos programas sociales, todos están en la pobreza más absoluta. Chile, por su parte, sigue atormentado por el fantasma del general Pinochet y, a pesar de su vuelta a la democracia, sigue siendo un país fracturado. Colombia está ahora gobernada por un antiguo guerrillero, pero el país sigue, como todo el continente, bajo la influencia de los cárteles. En Honduras, al igual que en El Salvador, líderes de derecha e izquierda están aplicando métodos ultrarrepresivos para combatir las pandillas y el narcotráfico. El imperialismo estadounidense, por su parte, no ha dicho su última palabra. Damas y caballeros, el presidente electo de Estados Unidos, el honorable Donald John Trump. Durante su toma de posesión, Donald Trump amenazó con revertir la mayor victoria de Latinoamérica en los últimos 60 años: la devolución del Canal de Panamá. Panamá ha roto la promesa que nos hizo. Ahora China controla el Canal de Panamá, pero no se lo dimos a China, sino a Panamá, y lo vamos a recuperar.